Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 19. Tu posesión más valiosa. Raj nació en el contexto de una familia brahmánica, la casta más alta en el sistema de las castas de la India. A los 23 años conoció a Jesucristo y su familia lo desheredó. Rompieron la relación con él. Para ellos su hijo estaba muerto. Incluso llevaron a cabo un servicio fúnebre en su nombre. Ninguno de sus padres ni sus hermanos o hermanas volvió a hablar con él otra vez. Durante varias semanas deambuló por las calles de Bengalore. Prácticamente no tenía alimentos para comer. Caminaba todo el día y dormía en el parque durante la noche. Y así comenzó una nueva vida. Empezó a hablar de su nueva fe. Por medio de él, miles de personas encontraron a Jesús. Incluso llegó a liderar un movimiento de oración de 3 millones de personas. Luego, durante varios años, tuvimos el privilegio de contar con él como el director nacional de Alfa en la India. Tiempo atrás nos dijo que ha tenido una vida bendecida y que Dios ha compensado con creces sus pérdidas. Aunque dejó todo en Jesucristo, encontró la perla de gran valor. Eso lo pueden encontrar en Mateo 13, 45 al 46. Las relaciones son tu posesión más valiosa. Hay una relación para la que fuiste creado. Esta es la perla más valiosa de todas. Merece vender todo a fin de hacerse a ella. Nuestra relación con Cristo. Vamos a leer el Salmos 11 del 1 al 7. Para el director del coro, Salmo de David. Yo confío en la protección del Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados. Aborrece a los que aman la violencia, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Amén. La presencia íntima de Dios. Aún en los momentos más difíciles de tu vida puedes experimentar la presencia íntima de Dios. David estaba en una crisis, le aconsejaron huir y ocultarse en las montañas. Su respuesta fue decir, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? El Salmo también concluye enfocándose en una relación con Dios, con la promesa de los íntegros, contemplarán su rostro. David utiliza el lenguaje metafórico para ilustrar un cuadro de la presencia íntima de Dios. Su experiencia y su deseo de una relación con Dios encierran el comienzo y el final de este salmo. No existe otro lugar seguro, nada más valioso en la vida ni nada en este mundo que pueda ofrecerme compararse con la presencia íntima de Dios, contemplar su rostro. Oremos juntos. Diga conmigo, Señor, hoy quiero refugiarme en ti. Deseo ver tu rostro. Pido que suplas los anhelos más profundos de mi corazón con tu presencia íntima. Vamos a leer Mateo 13 para que por favor me acompañe. Nuevamente voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Explicación de la parábola del trigo y la maleza. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa, y sus discípulos le dijeron, por favor explícanos la historia de la maleza en el campo. Y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿En cuál reino? En el reino de nuestro Dios. El que tenga oídos para oír, que escuche
y entienda. Las palabras del tesoro escondido y de la perla. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de conjuntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubre una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. La parábola de la red para pescar. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua, atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Ahora sí entienden estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces Jesús dijo: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Jesús es rechazado en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contestar estas historias e ilustraciones, salió de esa región y regresó a Nazaret, de donde él era, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Conocer al Hijo de Dios. Algunas personas buscan de forma desesperada y entonces encuentran a Jesús. Otras, como yo, casi se tropiezan en el camino hacia el encuentro. Pero cuando uno halla el tesoro, bien merece la pena dejarlo todo. En medio de la parábola de la mala hierba y de la red, Jesús narra dos parábolas breves. La única diferencia entre las dos es que en un caso la persona busca activamente y en el otro pareciera tropezarse con ello. En ambas situaciones hay algo de mucho valor: tesoro, perlas finas. Valió la pena vender todo lo que tenía. Ahí es donde se halla la verdadera alegría, el verdadero tesoro y el gran valor. El reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Todo consiste en Jesús y cómo respondemos a Él. Él es la perla de gran valor que Raj y millones de personas han descubierto. Al contemplar la maldad en el mundo, te preguntas por qué Dios no la soluciona de forma directa, eliminándola por completo. En la parábola de la mala hierba, el siervo quiere arrancarla, pero su dueño se rehúsa, pues ha de venir el juicio. Jesús advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran con maldad. Afirma que la mala hierba será arrancada y echada al horno de fuego. Promete que un día los justos, justificados con Dios a través de Jesús, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Eso lo pueden encontrar en el versículo 43 de Mateo, que lo acabamos de leer. En tu relación con Dios, la que hace que brilles, y esto significa que cada día brillarás como el sol en el reino de Dios. Pero Él no permitirá aún la destrucción de todo lo malo. Quiere reunir todo el trigo en su granero. Tú eres ese trigo. Permite de forma deliberada un retraso hasta el fin del mundo, de modo de que más gente tenga tiempo para responder a la buena noticia de Jesús y así encontrar la posesión más valiosa. ¿Cómo estás respondiendo a la buena noticia de Jesús en tu vida? Vamos a orar juntos. Señor, gracias porque la perla de gran valor es la relación contigo. Manténme cerca de ti y ayúdame a evitar todo lo que me aparte de nuestra relación. Vamos a leer juntos Génesis 38. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Judá y Tamar.
En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo, y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar. Como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, vuelve a casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo, Tamar, mira a tu suegro, sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino y en la entrada de la aldea de Naim, la cual está rumbo a Timna, Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que me enviarás un cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y tu bastón, el que llevas. Entonces Judá se lo entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa y se quitó el velo y se puso ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que le llevara un cabrito a la mujer y escogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino en la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta en el templo de aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue el que me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaban gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte la brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Génesis 39. José en la casa de Potifar. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio, Potifar era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto.
El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas, los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba absolutamente por nada, excepto por qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. José es encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor allí. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y los prosperaba en todo lo que él hacía. Amén. Experimentar la bendición de Dios. ¿Tus circunstancias actuales están lejos de lo ideal? ¿Te sientes constreñido por ellas? ¿Desearías tener un nuevo trabajo, vivir en un sitio distinto, tener su casa propia, que sus hijos fueran distintos contigo, que tu esposo, tu esposa fuera diferente o tener una relación diferente? Sean cuales fueren tus circunstancias, este pasaje muestra que si permaneces fiel a Dios, puedes experimentar su presencia, su favor y su bendición justo allí donde estás. Aquí vemos un contraste entre la infidelidad y la hipocresía de Judá y la fidelidad de José al afrontar la tentación sexual. Judá, que estaba vulnerable, pues acaba de morir su esposa, cayó en pecado. Su propia nuera, Tamar, se disfrazó de incógnito como prostituta y él se acostó con ella. Como prenda le dejó su sello, su cordón y su bastón. Ella quedó embarazada. Al enterarse de que su nuera había sido culpable de prostitución, quedándose embarazada como resultado, Judá dijo, sáquenla y quémenla. Ella entonces mostró lo que él había dejado, este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá fue sorprendido y se dio cuenta de su propia hipocresía y su pecado. La gracia de Dios es extraordinaria. Fares, uno de los hijos que nació como resultado de este incidente o de esta equivocación, se menciona en la genealogía de Jesús. Se lo pueden ver en Mateo 1:3. En su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para mal. El pecado de Judá se contrasta con la rectitud de José. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Eso lo podemos leer en Génesis 39, en el versículo 2, como lo leíamos ahorita, ¿sí? O al finalizar, decía que a pesar de que estaba en la cárcel, el Señor lo bendecía.
Potifar, al ver que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía, lo puso a cargo de toda su casa. Como resultado, el Señor bendijo dicho hogar. La expresión "el Señor estaba con José" aparece 4 veces en ese pasaje. En el capítulo 39 aparece en el versículo 2, en el 3, en el 21 y el 23. No obstante, el hecho de que el Señor esté contigo no impide que enfrentes la tentación, no impide que enfrentes la circunstancia. José enfrentó gran tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, pero él se negó rotundamente. Tú también debes negarte rotundamente. Entendía que ceder ante dicha tentación implicaba un pecado en contra de Dios. Y Potifar, su empleador, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No solo se rehusó a acostarse con ella, sino que también rechazó estar cerca de la tentación. José nos muestra un gran ejemplo de cómo lidiar con la tentación. La mejor manera de resistir la tentación es huir de ella. Eso ustedes lo pueden leer en 2 de Timoteo 2:22. Si enfrentas gran tentación, toma medidas radicales, como José, y huye. La esposa de Potifar lo agarró de su manto y le dijo nuevamente: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de esa casa. Eso lo pueden ver en Génesis 39:12. Observe el contraste con Judá. Este dejó su sello, su cordón y su bastón en manos de Tamar. Eran la prueba de su culpabilidad. En cambio, José abandonó su manto en manos de la esposa de Potifar. Ella lo usó para probar la culpa de José, aunque en realidad era la prueba de su inocencia. Pense al hecho de que el Señor estaba con José y haberse resistido a la tentación sufrió una terrible injusticia, terminando confinado en una prisión. Perdió la capacidad de moverse libremente, pero no perdió su libertad. El Señor estaba con él incluso allá en la cárcel. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Este oficial lo puso a cargo de todos los prisioneros y de todos los que estaban allí. Eso normalmente no pasa. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Tus circunstancias quizás no sean óptimas. Por ejemplo, podrías sentir como si estuvieras en una prisión, o literalmente estás encarcelado o confinado como prisionero en tu empleo, en un problema de salud, en una relación difícil, difícil con su pareja, con sus hijos, con su familia, o está en una relación difícil con las finanzas o en otras circunstancias. Pero en medio de todo esto, si permaneces fiel a Dios, experimentarás su presencia junto a ti, su favor ante los ojos de los demás, su bendición en tu vida. Esta es la perla de gran valor. La perla de gran valor que habla Mateo 13. Es tu posesión más valiosa. Oremos. Señor, gracias porque incluso cuando las cosas parecen salir mal y surgen las pruebas y las tentaciones, sé que tú estás conmigo y puedo experimentar tu bendición en mi vida. Gracias, Señor. Pipa añade: no se pueden mantener a buenas personas en el fracaso. Dios estaba con José aun cuando todo salía mal. No tenía que rescatarlo forzadamente de su situación particular, sino que Dios la usó para bien. Dios obraba en él, en el carácter de José. Todo lo formaba parte de su preparación. Amén. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Espero que el Señor les haya hablado a sus vidas, así como el Señor habló a la mía. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida